En el corazón de la década de los 90, Cuba se enfrentó a una de las crisis de salud pública más devastadoras de su historia moderna. El brote de neuropatía epidémica que azotó al país entre el 92 y 93. Más de 50.000 personas sufrieron las consecuencias de esta epidemia, experimentando desde ceguera parcial hasta dolorosas neuropatías periféricas que afectaron su calidad de vida y la de sus familias. Para comprender la magnitud de este desastre, es necesario sumergirse en el contexto sociopolítico y económico que dio origen a la crisis, analizar sus causas oficiales y explorar las controversias que aún rodean este episodio oscuro de la salud cubana. La década de los 90 marcó un antes y un después en la historia de Cuba. Tras la caída de la Unión Soviética, principal benefactor económico de la isla, el país quedó sumido en una profunda crisis conocida como el Período Especial. La economía se contrajo abruptamente, los suministros básicos escasearon y la vida cotidiana se transformó en una lucha constante por la supervivencia. Los efectos se sintieron en todos los aspectos de la sociedad, pero fue en la salud pública donde el impacto se tornó más visible y devastador. En medio de este escenario de privaciones, comenzó a surgir un patrón inquietante en los hospitales y clínicas de todo el país. De manera súbita, miles de personas acudieron a los servicios médicos reportando síntomas neurológicos inusuales: visión borrosa, pérdida parcial de la vista, debilidad muscular, dolor en las extremidades y dificultades para coordinar movimientos. Los médicos, desconcertados ante lo que parecía una extraña coincidencia, comenzaron a documentar los casos y a buscar una explicación. La ceguera parcial, conocida como ambliopía nutricional, se convirtió en uno de los síntomas más comunes y alarmantes. Adultos jóvenes, ancianos y hasta niños comenzaron a perder la capacidad de distinguir rostros, leer o desplazarse con seguridad. Pero el daño no se limitó a la visión. Muchos pacientes también desarrollaron neuropatías periféricas, caracterizadas por hormigueo, entumecimiento y dolor en manos y pies, que en algunos casos derivaron en discapacidad permanente. Las autoridades sanitarias cubanas se apresuraron a investigar el origen de este brote y, tras analizar los datos epidemiológicos, emitieron una declaración oficial. La causa principal era la malnutrición, especialmente el déficit de vitaminas esenciales como la B1, tiamina, B6, piridoxina y B12, cobalamina. La dieta de la población se había visto gravemente afectada por la escasez de productos básicos, y los alimentos disponibles carecían de los nutrientes necesarios para mantener una salud óptima. El consumo excesivo de alimentos alternativos, como tubérculos y harinas refinadas, sumado a la reducción drástica de proteínas animales, agravó la situación. El déficit vitamínico, particularmente la falta de vitamina B, es conocido por desencadenar síntomas neurológicos severos. La tiamina, por ejemplo, es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso. Su carencia puede provocar debilidad muscular, alteraciones sensoriales y problemas en la visión. La explicación oficial parecía coherente con los síntomas observados y con el contexto de crisis alimentaria que vivía el país. Sin embargo, fuera de Cuba, especialmente entre médicos exiliados y miembros de la comunidad científica internacional, surgieron voces disidentes que pusieron en tela de juicio la versión oficial. Algunos expertos comenzaron a sugerir que la epidemia no podía explicarse únicamente por la malnutrición. Si bien la carencia de vitaminas podía justificar parte de los síntomas, el patrón de afectación, la velocidad de propagación y la concentración de casos en ciertas regiones levantaron sospechas de que podría haber factores adicionales en juego. Una de las teorías alternativas más controvertidas señalaba un posible envenenamiento masivo accidental. Durante el período especial, la escasez de productos básicos llevó a la proliferación de prácticas improvisadas para suplir las necesidades de la población. El alcohol, por ejemplo, se convirtió en una sustancia de producción casera y consumo común, en ocasiones elaborado con ingredientes y procesos poco seguros.
Se especuló que la exposición a alcohol adulterado, contaminado con metanol u otras toxinas, podría haber desencadenado los síntomas neurológicos observados, especialmente la ceguera parcial, que es un efecto bien documentado del envenenamiento por metanol. Otra hipótesis apuntaba a la posible contaminación alimentaria. La falta de controles sanitarios rigurosos y la incorporación de productos de origen dudoso en la dieta diaria pudieron haber introducido neurotoxinas en la cadena alimentaria. Estas sustancias, presentes en conservantes, pesticidas o aditivos, podrían haber contribuido a la aparición de neuropatías en segmentos específicos de la población. A pesar de estas teorías alternativas, el gobierno cubano mantuvo su postura sobre la malnutrición y el déficit vitamínico como factores principales y centró sus esfuerzos en la distribución masiva de suplementos vitamínicos. Se organizó una campaña nacional para proporcionar tabletas de multivitamínicos a la población, especialmente a los grupos más vulnerables, como ancianos, mujeres embarazadas y niños. Paralelamente, se implementaron programas de educación nutricional, se promovió el cultivo de vegetales ricos en vitaminas y se buscó mejorar, dentro de las posibilidades de la crisis, la calidad de los alimentos disponibles. Gradualmente, los casos comenzaron a disminuir y la epidemia fue controlada. Sin embargo, las secuelas permanecieron en decenas de miles de personas que nunca recuperaron completamente la visión o la función neurológica perdida. El brote dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva de la nación y se convirtió en un símbolo de los peligros que la escasez y la improvisación pueden acarrear en tiempos de crisis. El impacto social y psicológico del brote de neuropatía epidémica fue inmenso. Familias enteras se vieron afectadas, con miembros que quedaron incapacitados para trabajar, estudiar o realizar tareas cotidianas. La angustia por la pérdida de la visión, la impotencia ante el dolor y la incertidumbre sobre el futuro generaron un clima de desesperanza y frustración. Los médicos y enfermeros, sobrecargados por la cantidad de pacientes, enfrentaron el reto de tratar una enfermedad nueva, con recursos limitados y bajo la presión de encontrar una solución rápida. El brote de neuropatía epidémica también puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema de salud cubano ante situaciones extremas. Si bien el país contaba con una sólida infraestructura sanitaria y un personal médico capacitado, la falta de insumos básicos y la dependencia de recursos externos demostraron ser factores críticos. La crisis evidenció la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria, diversificar las fuentes de nutrientes y establecer mecanismos de control más estrictos para prevenir intoxicaciones y contaminaciones. En términos globales, la epidemia fue objeto de análisis y debate en la comunidad científica internacional. Se publicaron estudios en revistas médicas, se organizaron congresos y se discutieron las lecciones aprendidas. El caso cubano se convirtió en un ejemplo de cómo los desastres económicos pueden traducirse en emergencias de salud pública y de la importancia de la prevención y la vigilancia epidemiológica en contextos de crisis. La controversia sobre las causas reales del brote continúa siendo motivo de discusión. Mientras que para muchos la explicación oficial de la malnutrición resulta suficiente, otros insisten en la necesidad de investigar más a fondo posibles fuentes de intoxicación, contaminación o prácticas nocivas que pudieron haber exacerbado la situación. El acceso limitado a información transparente y la censura de datos sensibles dificultaron la labor de quienes buscaban respuestas alternativas. Más allá de las teorías y debates, el brote de neuropatía epidémica dejó una marca imborrable en la historia de Cuba. Fue una llamada de atención sobre los riesgos de la escasez, la importancia de una nutrición adecuada y el papel fundamental de la salud pública en la protección de la población. También sirvió para recordar que, en tiempos de crisis, la solidaridad, la resiliencia y la capacidad de adaptación son valores esenciales para superar la adversidad. Hoy, a más de 3 décadas de aquel desastre, la memoria de la epidemia persiste en las generaciones que la vivieron. Las historias de quienes perdieron la vista,
de los médicos que lucharon por salvar vidas y de las familias que enfrentaron el dolor y la incertidumbre, siguen resonando como ejemplo de resistencia y superación. El brote de neuropatía epidémica no solo fue una tragedia médica, sino también una lección sobre la fragilidad humana y la necesidad de cuidar, en todo momento, la salud y el bienestar de la sociedad. En retrospectiva, la crisis del período especial y el brote de neuropatía epidémica representan uno de los capítulos más difíciles y complejos de la historia cubana contemporánea. El país enfrentó desafíos monumentales y aunque logró controlar la epidemia, el costo humano fue elevado. La experiencia dejó enseñanzas valiosas sobre la importancia de la prevención, la vigilancia y la solidaridad, y sobre la necesidad de mantener siempre la salud pública como prioridad, incluso en los momentos más oscuros. Así, el recuerdo del brote de neuropatía epidémica permanece como testimonio de una época marcada por el sacrificio, la lucha y el esfuerzo colectivo. Esta etapa nos invita a reflexionar sobre las causas y consecuencias de las crisis, a valorar los avances en medicina y salud pública, y a no olvidar nunca que la protección de la vida y el bienestar humano deben estar en el centro de toda sociedad.